Dado que emplearemos la estructura y notaciones matemáticas desarrolladas por Hugo de Vries y Karl Correns y estandarizadas por Reginald Punnett en 1905, todo lo siguiente de aquí en adelante debe considerarse más como la teoría mendeliana que el trabajo de Gregor Mendel propiamente dicho. Mendelismo en este sentido es un eslogan que agrupa el trabajo de muchos autores a principios del siglo XX que siguen una estructura común: desarrollar un modelo matemático para la herencia discreta. En un análisis de cruce mono-híbrido, el objetivo es obtener los datos experimentales y explicarlos a través de un modelo teórico matemático de un cruce en el cual se analizan dos rasgos de un solo carácter cualitativo. Por tradición esto se ejecuta a través de 3 generaciones, pero pueden haber ejercicios que involucran solo 2. Para el caso del análisis completo y tradicional, debemos tener en cuenta las notaciones para las 3 generaciones. La generación parental o P, la generación de hijos o filial 1, codificada como F1, la generación de los nietos o filial 2, codificada como F2. A lo largo de estas generaciones se mezclan dos tipos de reproducción, especialmente en las plantas de arveja, Pisum sativum, siendo la reproducción de la generación parental de tipo sexual y la reproducción de la generación F1 de tipo asexual hermafrodita por autofecundación con el polen de la misma flor. Antes que nada, debemos tener en cuenta las hipótesis de trabajo y sus consecuencias cualitativas. La hipótesis de la herencia continua establece que cuando dos rasgos se mezclan, el resultado en la generación F1 debería ser un híbrido intermedio entre los dos originales. Por ejemplo, si tengo semilla verde y semilla amarilla, el resultado debería ser un intermedio con un verde amarillento. En la hipótesis de la herencia discreta, se establecería que los dos rasgos que intentan hibridarse durante la generación parental no lo hacen. Por el contrario, solo aparece uno de los dos rasgos en su forma completa en la generación F1, sin cambios cualitativos. Los resultados experimentales sí fueron realizados por Mendel, y cuando éste realizó el análisis de la F1 se encontró con que uno de los rasgos desaparecía completamente en todos los miembros de la generación F1, mientras que el otro aparecía sin ningún tipo de mezcla. Esto implicaba necesariamente que la herencia continua no era aplicable para el modelo biológico que Gregor Mendel eligió y para los rasgos que él había purificado de antemano. Esto no es un resultado dramático o inesperado, sino más bien el fruto de un dedicado diseño experimental. Además, estos resultados eran ya conocidos, pues el propio Charles Darwin los había comentado con Alfred Russel Wallace. A pesar de esto, la conclusión era clara. Aunque no se trataba de un tipo de herencia común, en este contexto específico, un rasgo dominaba sobre el otro. El verdadero cambio de enfoque era poder predecir estos resultados por medio de un modelo matemático, modelo que no lo podemos atribuir directamente a Gregor Mendel, sino al trabajo colaborativo o competitivo de Hugo de Vries, Karl Correns y otros científicos. Los primeros modelos matemáticos se aplicaban directamente al conteo de la apariencia, empleando letras mayúsculas para los rasgos dominantes y letras minúsculas para los rasgos recesivos. Sin embargo, en nuestro modelo emplearemos los subíndices dominante DO y recesivo RE. Esto debido a que las letras mayúsculas y minúsculas fueron empleados para modelar otro fenómeno que se encontró posteriormente. De esta manera pudo establecerse la ley de la dominancia en la filial 1, que se puede expresar del siguiente modo: la probabilidad del dominante experimental va a ser igual a 1, expresado esto como una frecuencia. Eso quiere decir que todos son dominantes
en la primera generación, experimentalmente. Sin embargo, la pregunta ahora era, ¿el rasgo recesivo era eliminado completamente? Mendel realizó el cruce recíproco por autofecundación hermafrodita. Autofecundó individuos F1 para ver qué se obtenía en la siguiente generación. El resultado principal era la reaparición del rasgo que denominamos recesivo en una proporción menor que la del dominante. Los resultados de Mendel para el cruce monohíbrido se presentan en la siguiente tabla. Aquí podemos ver los 7 caracteres. Aquí el símbolo para dominante, número de dominantes, número de recesivos, número total, probabilidad del dominante, probabilidad del recesivo. Todos estos son experimentales. Sin importar la cantidad, que como pueden ver cambia, las probabilidades experimentales tienden a ser semejantes, con un promedio de 0,75 para la probabilidad del dominante y del 0,25 para la probabilidad del recesivo. Para visualizar mejor estos resultados, podemos crear gráficos de torta, en los cuales podemos ver que toda la progenie, sin importar el carácter o los rasgos, manifiesta una proporción semejante. En ese sentido, podemos darnos cuenta que la proporción de los dominantes siempre ocupa 3/4 en cada uno de los gráficos, mientras que la proporción de los recesivos siempre ocupa 1/4. En otras palabras, la probabilidad porcentual de encontrar el dominante en el experimento es del 75%, mientras que la probabilidad porcentual de encontrar el recesivo experimentalmente es del 25%. Y eso nos lleva a la proposición de la ley de la dominancia experimental en la generación F2, en la cual la probabilidad, expresada como una frecuencia de encontrar el dominante experimental, va a ser del 0,75 y la probabilidad de encontrar al recesivo experimental del 0,25. Estos son los datos, y de hecho esto lo obtuvo Gregor Mendel. El punto es crear un modelo teórico que explique los datos, es decir, desarrollar un sistema de probabilidades teóricas que concuerde con las probabilidades experimentales de un modo semejante a como realizamos con los ejercicios de datos en clases anteriores. El propio Gregor Mendel inició con un sistema directo, en el cual se empleaban factores algebraicos para representar aquella causa para la dominancia y la recesividad. Pero al principio comenzó con factores únicos, con una A mayúscula para el dominante, una A minúscula para el recesivo y un factor doble para representar a los híbridos. Sin embargo, los linajes puros siempre los representó con factor único. Sin embargo, no hay evidencia de que Gregor Mendel hubiera trascendido este tipo de notaciones, ya que el que empleamos en la actualidad es fruto del trabajo de Correns, de Vries y en general estandarizado por Punnett. En este último vamos a diferenciar muy claramente la forma que llamamos fenotipo, que puede ser dominante o recesivo. Esto es a lo que tenemos acceso, lo que podemos contar directamente en el cuerpo del modelo experimental. Todo esto separado de algo que llamaremos el genotipo, una entidad inicialmente matemática creada para poder explicar los datos experimentales. El modelo de los mendelianos se diferencia del de Gregor Mendel en emplear 2 factores en lugar de uno para los linajes puros. Así los genotipos se dividen en 3 tipos. Homocigoto dominante para el linaje puro dominante, heterocigoto para el linaje híbrido y homocigoto recesivo para el linaje puro recesivo. En este caso empleamos las letras mayúsculas y minúsculas para representar los genotipos y la designación dominante o recesivo para identificar a los fenotipos. Recuerde siempre, fenotipo, forma, fenómeno, lo observable, genotipo, lo que genera, pero es un modelo matemático inicialmente. A los nombres de cada una de estas letras las vamos a denominar inicialmente como factores,
porque originalmente se trataba de factores matemáticos y no se tenía evidencia necesaria de que existieran en la realidad como entidades físicas independientes. Eran originalmente un modelo. Ahora, aunque el genotipo y el fenotipo sean conceptos diferentes, se relacionan a través de la ley de la dominancia completa, la cual establece que el genotipo homocigoto dominante y heterocigoto ambos van a generar fenotipo dominante, mientras que el genotipo homocigoto recesivo va a ser el único que genere el fenotipo recesivo. Y, nuevamente, eso se va a traducir a probabilidades matemáticas. La probabilidad del dominante teórico va a ser igual a la probabilidad del homocigoto dominante teórico más la probabilidad del recesivo teórico, mientras que la probabilidad del recesivo teórico va a ser igual a la probabilidad del homocigoto recesivo teórico. Aunque parece complicado, la clave está en tener una notación muy clara y diferenciar la forma o fenotipo, que es lo que se ve, del genotipo generador, que es lo que no se ve. Posteriormente se propuso la ley de la segregación independiente, que dice que los factores dobles se separan al azar durante la generación del material reproductivo y luego se fecundan al azar durante el acto sexual, por lo que las probabilidades de las crías se pueden predecir mediante la representación matemática de fenómenos aleatorios pero combinatorios, es decir, multiplicando. Existen 3 algoritmos para resolver este tipo de problemas de multiplicaciones: los cuadros de Punnett, la cadena de Markov y el más puro de todos, la factorización algebraica, que involucra los casos de factorización, factor común y binomio cuadrado perfecto. Dado que los primeros estudiantes de genética y en general los biólogos de principios del siglo XX no entendían mucho de matemáticas, los genetistas que introdujeron la teoría mendeliana matematizada debieron desarrollar formas para que no fuera tan difícil. De esa forma, Reginald Punnett creó el cuadro que lleva su nombre para realizar las operaciones que se resuelven con los casos de factorización del álgebra básica. Posteriormente, todas las generaciones desde 1905 han pensado que el cuadro de Punnett es la única forma de resolver estos problemas. Por tradición introduciremos el cuadro de Punnett en la presente lección. Sin embargo, en la próxima clase analizaremos la aplicación directa de la factorización a la resolución del problema de análisis del cruce monohíbrido. Algebraicamente, un cruce monohíbrido de parentales puros se representa de la siguiente manera. En este, el espejo de Venus representa al parental femenino y el escudo y la lanza de Ares representa al parental masculino. Tenemos un homocigoto puro dominante y un homocigoto puro recesivo. Y como estamos modelando, nos importa un comino cuál carácter podemos estar modelando. Funciona igual para todos. Ahora, a partir de este cruce, ¿cómo podemos predecir los fenotipos de la F1? Aquí es donde entra el cuadro de Punnett. Un cuadro de Punnett para un monohíbrido es un cuadro de 3 columnas por 3 filas. En la primera fila se coloca por separado y en cada casilla los factores de uno de los parentales. Por ejemplo, si el parental femenino era homocigoto dominante, separo los dos factores y coloco cada uno en una de las casillas de la primera fila. Y posteriormente se hace lo mismo con la primera columna. Este paso, que parece humilde y mecánico, representa la formación de gametos, espermatozoides, óvulos, polen, etc. Eso quiere decir que en la generación parental de parentales puros, el polen del macho siempre va a aportar factores recesivos, mientras que los óvulos femeninos encerrados en la flor siempre van a aportar factores dominantes. Posteriormente, en las casillas centrales se colocan 2 factores, siendo los que se intersectan en cada fila y columna correspondiente, como mostramos en el siguiente esquema. Entonces, el dominante de esta primera casilla
va a transferirse a las casillas que están debajo de él. Y hacemos lo mismo con el segundo factor que se encuentra en la primera fila. Ahora, los recesivos. Vamos con la segunda fila. Vamos a llenarla de forma tal que en las casillas del centro nos van quedando de a 2 factores. Y hacemos lo mismo con la tercera fila. De esta manera obtenemos los genotipos esperados para la generación filial 1, siendo todos heterocigotos y por lo tanto todos se pueden modelar de la siguiente manera. La probabilidad de genotipo heterocigoto teórico va a ser igual al número de heterocigotos teóricos que encontremos en el cuadro de Punnett dividido entre la cantidad total de posibilidades teóricas que encontramos en el cuadro de Punnett del monohíbrido. En el cuadro de Punnett del monohíbrido siempre hay 4 posibilidades totales, por lo tanto n sub t es igual a 4. Y en este caso la cantidad de heterocigotos teóricos también es 4 porque lo que llena en las casillas siempre es un heterocigoto. Por lo tanto, al reemplazar los valores obtenemos la división 4 entre 4 que es igual a 1. Si lo expresáramos en notación porcentual, al multiplicar 1 por 100 obtenemos el 100%, lo que significa que todos los descendientes F1 teóricos van a ser heterocigotos. Y como el heterocigoto causa directamente un fenotipo dominante, podemos realizar el siguiente cálculo. Para encontrar la probabilidad del dominante teórico, entonces vamos a sumar la probabilidad del homocigoto teórico en la F1 y la probabilidad del heterocigoto teórico en la F1. No encontramos homocigotos teóricos en la F1 dentro del cuadro de Punnett, por lo tanto su probabilidad es 0. Pero la probabilidad del heterocigoto teórico es de 1. 0 más 1 nos da 1. Y si multiplicamos por 100 nos daría 100%. Por lo que volvemos a decir que todos los esperados en la F1 serán dominantes. Mientras que la probabilidad del homocigoto recesivo es 0. Y por lo tanto, el fenotipo recesivo tiene también una probabilidad de 0, lo cual implica que no se espera ningún fenotipo recesivo en la generación F1, lo cual concuerda con los datos experimentales. Ahora vamos a hacer el autocruce hermafrodita, en el cual tenemos un mismo individuo y eso nos asegura que el genotipo del material femenino y del material masculino sea el mismo. Dibujamos nuestro cuadro de Punnett y procedemos a generar los gametos. Primero con el material femenino, un factor dominante a la primera casilla, un factor recesivo a la segunda casilla y luego los gametos del material masculino. Un factor dominante aquí a la primera casilla y un factor recesivo a la segunda casilla. Una vez que tenemos esto, procedemos a llenar las intersecciones. A mayúscula, A, factor dominante, significa que en esta primera tenemos un doble factor dominante, o sea, esperamos un homocigoto dominante. Factor dominante y factor recesivo, un heterocigoto. En esta primera y en esta segunda. Factor recesivo y factor recesivo, para la última obtenemos un homocigoto recesivo. Con esto hemos llenado el cuadro de Punnett. Ahora debemos predecir los genotipos en sus probabilidades. Y aquí es un poco más largo, porque tenemos probabilidades de los 3 genotipos posibles. Analicemos pues los genotipos de la F2. La probabilidad de encontrar el homocigoto dominante teórico va a ser igual a la cantidad de homocigotos dominantes teóricos dividido entre la cantidad total de posibilidades teóricas. La cantidad total de posibilidades teóricas siempre es 4 y solo encontramos a un homocigoto dominante en este cruce teórico. Por lo tanto, su n de éxitos es igual a 1. 1 dividido entre 4 es igual a 0,25. En cuanto a la probabilidad del heterocigoto teórico, nos encontramos que al hacer el cruce salían 2. Por lo tanto, su número de éxitos va a ser 2 dividido entre la constante 4. Cuando dividimos 2 entre 4, lo que obtenemos es 0,5.
Pero observe que el resultado del primero tiene 2 decimales de confianza, mientras que la calculadora nos va a arrojar esto con solo un decimal de confianza. Para mantener homogéneo esto vamos a agregarle un 0 a la derecha que no le adiciona ni le quita nada al valor real de la división. Va a ser el mismo número, solo que nos permite tener una representación homogénea. En cuanto a la probabilidad del heterocigoto recesivo teórico, es básicamente lo mismo. Solo tenemos un éxito en el cuadro de Punnett, por lo tanto queda 1 dividido entre 4 igual a 0,25. Ahora vamos con lo que en realidad resuelve este problema. Predecir los fenotipos de la F2. Entonces la probabilidad del dominante teórico o esperado va a ser igual a la probabilidad del homocigoto dominante teórico más la probabilidad del heterocigoto teórico. Entonces, la probabilidad del homocigoto dominante teórico es igual a 0,25. Luego buscamos la probabilidad del heterocigoto, que era 0,50, y sumamos. 0,25 más 0,50 va a ser igual a 0,75. Y la probabilidad del recesivo teórico va a ser igual a la probabilidad del homocigoto recesivo teórico, que es igual a 0,25. Con estos dos datos teóricos podemos comparar atrás en los experimentales. Entonces, tengo que la probabilidad del dominante teórico es 0,75 y la probabilidad del recesivo teórico es 0,25 para el fenotipo de la F2. Si retornamos al punto en que explicamos los datos experimentales, obtenemos precisamente las mismas proporciones. La probabilidad del dominante experimental 0,75 y la probabilidad del recesivo experimental 0,25. Como muchas teorías científicas, el mendelismo fue aceptado, no porque fuera popular o fácil de vivir con él, sino porque permitía una simetría entre el modelado matemático y los resultados experimentales en modelos biológicos concretos, que simplemente no podía ser ignorado. Sin embargo, gracias a la controversia entre De Vries y Correns, fue que esta teoría matemática de la transmisión de los caracteres en una herencia discreta adquirió el nombre de mendelismo, aun cuando el propio Mendel no tenía las nociones de homocigoto dominante u homocigoto recesivo, como bien se lo puede atestiguar al leer su artículo original. De hecho, aquí tenemos algunos extractos del artículo de Mendel traducidos al inglés, y aquí nos podemos dar cuenta que siempre el genotipo para las variedades puras se representa con un solo factor, mientras que para los híbridos lo representa con 2 factores. Algo completamente diferente al modo en que representamos a las variedades puras en el mendelismo clásico, en el cual empleamos factores dobles tanto para las variedades puras como para los híbridos. La genética mendeliana recopilada en los libros de texto, desde la enseñanza de bachillerato básico hasta los textos de genética universitaria, fue realmente acuñada por Reginald Punnett en 1905, recopilando el trabajo de una comunidad científica, que aún le quedaba mucho por entender sobre la herencia, pues la verdadera herencia que era común, la herencia continua, aún seguía siendo sin ser modelada matemáticamente.